Muy bien. Pues miren, el día de hoy les voy a platicar acerca de un método que yo desarrollé aquí en el despacho para la redacción de demandas de amparo. Resulta que el abogado que trabaja con, el abogado que de alguna manera trabaja con abogados litigantes, como en algún momento ustedes lo serán, pues nos enfrentamos a una situación que es cómo reviso, cuál es el mejor método que tengo para revisar el trabajo que hacen mis abogados. Y entonces fíjense que aquí nos enfrentamos a una situación muy particular. Normalmente, bueno, pues cuando llegan los abogados al despacho, cuando son muy jóvenes, cuando todavía están en la carrera, pues tratamos de involucrarlos poco a poco en el proceso de elaboración o redacción de demandas de amparo, pero la realidad es que pues cuesta trabajo. Normalmente venimos al despacho pues a aprender, ¿no? Cuando estamos muy jóvenes. Y la realidad es que aquí en la oficina, y me parece que en general en el foro, no existía pues un método que nos permitiera introducir a los abogados poco a poco en la redacción de las demandas de amparo, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero someter a su consideración un método que, insisto, diseñamos aquí en el despacho y que yo lo denominé el método de la congruencia y la exhaustividad para elaborar o para revisar una demanda de amparo indirecto. Bien, vamos a comenzar con el amparo biinstancial. Y aquí es importante precisar que este método está orientado a ese tipo de amparo. Después les compartiré el método que tengo yo, que sigo yo para la redacción de las demandas de amparo directo, pero en este caso nos vamos a quedar ahora con el amparo biinstancial, ¿bien? Y que en esencia les va a servir para cualquier materia. Evidentemente, por mi experiencia, yo lo voy a orientar a la materia administrativa, pero sin duda alguna, pues este método les puede servir para alguna otra materia en la que ustedes quieran trabajar. De hecho, eventualmente ustedes tendrán que redactar una demanda de amparo y podrán hacerlo en cualquier materia con este método, ¿no? Bien, entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, vamos, como abogados, en el momento en el que nos enfrentamos a la necesidad de redactar una demanda de amparo, es preguntarnos qué objetivo persigo con la demanda de amparo. Bien, nada más para confirmar con ustedes, si están viendo en su pantalla un archivo de PDF que dice el método de la congruencia y la exhaustividad, ¿verdad? Con que me pongan la manita. Sí, 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 perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, en este sentido, el método comienza por plantearnos una pregunta. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan muy, muy claro, abogadas, abogados, es ¿qué objetivo persigo con mi demanda de amparo? ¿Qué quiero obtener con mi demanda de amparo? Bien, es decir, una demanda de amparo nos sirve, bueno, o la vamos a emplear, pues, teóricamente, para reclamar ante un juez federal violaciones a derechos humanos. Bien, violaciones a derechos humanos. Y en ese sentido es que es de suma relevancia preguntarnos bien si en todos los casos en donde existan violaciones a derechos humanos, pues voy a promover una demanda de amparo y me interesa llevarlo ante un juez para que un juez nos conceda el amparo. Eso sería lo lógico, ¿no? Eso sería lo que naturalmente perseguimos con la presentación de una demanda de amparo. Sin embargo, recuerden que yo les he comentado que tenemos que ver el amparo de una manera más estratégica. No quiere decir que cuando existe una violación deje de promover un amparo. No, no, lo tengo que hacer, pues lo hago. Pero al final del día me parece que el amparo lo tenemos que ver desde una óptica mucho más eficiente. Y en muchas ocasiones el abogado promueve juicios con el propósito de ganarlos. Y ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, porque una visión estratégica del juicio de amparo no es igual, no significa que todos los amparos que voy a promover los voy a ganar o voy a obtener una sentencia favorable. Entonces, ¿y por qué esto es así?
Porque el amparo me puede servir para muchas cosas, no solo para que se reparen las violaciones a derechos humanos. Ese es en esencia el postulado que nos marca la ley y esa sería en teoría pues las razones por las cuales yo promuevo un amparo. Pero no, hay otras razones por las cuales yo puedo promover un juicio que nos lleve a un buen puerto, es decir, que nos lleve a alcanzar ciertos objetivos como parte de una gran estrategia de litigio. Entonces, en este punto en concreto, les quiero comentar o les quiero transmitir que la primera parte del método comienza con una pregunta. ¿Qué objetivo perseguimos con la elaboración de la demanda de amparo indirecto? ¿Para qué queremos promover un amparo indirecto? Entonces, pensemos el caso de un contribuyente en materia fiscal, evidentemente, que sabe que ha cometido algunos ilícitos en materia fiscal y estima que la autoridad no solo le ha iniciado las facultades de comprobación, sino tiene la sospecha, porque así se lo han informado los auditores, así se lo han informado sus contadores, sus abogados, él sospecha que la autoridad tributaria federal también podría perseguirlo por la vía penal. Ustedes saben que cuando una persona no cumple con sus obligaciones fiscales, cuando no paga sus impuestos, pues típicamente nos ubicamos en un delito federal que es la defraudación fiscal, para ponerlo en términos muy concretos, ¿no? Entonces, probablemente este contribuyente esté preocupado porque no solo tiene a las auditorías abiertas en trámite, sino que además tiene la sospecha fundada de que pudiera haber una orden de aprehensión en su contra, ¿bien? De que ya se hubiera podido iniciar un proceso penal y pues eso no le permite dormir. Entonces, existe en las estrategias, vamos, del juicio de amparo indirecto, un tipo de amparo que coloquialmente se le conoce como el amparo exploratorio. Bien, este amparo exploratorio lo que nos va a permitir es alcanzar un objetivo, conocer si la autoridad penal efectivamente tiene una orden de aprehensión en contra del contribuyente. Bien, entonces, ¿qué autoridad se encarga de emitir una orden de aprehensión? Pues evidentemente ustedes lo saben, es competencia de un juez penal federal, en este caso un juez de control, el que se encarga de emitir una orden de captura por un delito de carácter fiscal. Entonces, en ese sentido, sería, pues ustedes podrían decir, sí, profesor, pues es muy sencillo, vamos a promover un amparo indirecto en donde señalemos como acto reclamado la probable existencia o la existencia de una orden de captura, de una orden de presentación, de una orden de aprehensión girada en contra de este contribuyente. Aquí lo interesante del amparo indirecto en estos casos, cuando es un amparo indirecto exploratorio en materia penal, es que yo puedo investigar, el amparo me va a servir para obtener información de si esta orden de aprehensión existe y qué juez la libró. Bien, entonces aquí lo importante es que tengamos muy claro el objetivo, qué busco con este amparo exploratorio. Lo que estoy buscando es que la autoridad jurisdiccional o judicial que tenga una orden de aprehensión en contra del contribuyente, pues se apersone al juicio de amparo. Y aquí vamos a seguir una técnica que les voy a explicar después, porque esta es una de las demandas de amparo que vamos a redactar, pero a la pregunta de qué objetivo persigo con el juicio de amparo es obtener información. ¿Qué información? Pues la que tenga un juez de control, particularmente que me dé a conocer si tiene una orden de aprehensión en contra del contribuyente del que estoy hablando. ¿Por qué? Porque evidentemente no es que las órdenes de aprehensión se publiquen en el sistema electrónico, en el portal electrónico del Consejo de la Judicatura Federal y pues ahí nos demos cuenta de en contra de quienes hay órdenes de aprehensión libradas. No opera de esa manera, de hecho opera con mucha reserva, pues precisamente para que la persona que va a ser detenida no se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces, dado que yo no sé si existe o no existe ese acto de autoridad, lo que hago es promover un amparo exploratorio. Y este amparo exploratorio me va a permitir obtener o alcanzar un objetivo, saber si existe o no existe esta orden de aprehensión.
Entonces, vean ustedes cómo el juicio de amparo en este momento se reduce a conocer si un juez de control giró una orden de aprehensión en contra de este contribuyente del que estamos hablando. Y para eso vamos a redactar una demanda de amparo indirecto que va a reunir algunos de los requisitos que yo voy a ir platicando en las siguientes láminas. Entonces, ¿qué objetivos podemos perseguir en el amparo? La inconstitucionalidad de una ley, bien, la inconstitucionalidad de un acto, que se reconozca un derecho, que se reconozca que existe una omisión legislativa o simple y sencillamente obtener información relevante para la esfera jurídica del quejoso, como es el caso de muchos amparos que promovemos durante nuestra vida en el litigio y que los vamos a promover más desde un punto de vista estratégico. Bien, porque muy probablemente esos amparos que yo voy a promover para obtener información, pues es probable que realmente en el fondo no me interese ganarlos, sino lo que me interesa es obtener la información que la autoridad responsable va a exhibir al momento de rendir sus informes. Ahora, ese es un tipo de amparos, pero pensemos en el amparo en donde verdaderamente voy a combatir el acto reclamado ya en concreto, la orden de aprehensión. Bien, ya me dieron a conocer, sí la conozco la orden de aprehensión, sé que existe y voy a promover el amparo en contra de esa orden. Bueno, en contra de esa orden, entonces promoveré el amparo. Bien, en todo caso, si esa orden encuentra fundamento legal en una ley que yo estime que es inconstitucional, pues entonces también reclamaré la constitucionalidad de esa ley. Entonces, en otras palabras, antes de sentarse a redactar la demanda de amparo, abogadas, abogados, siempre tienen que resolver la pregunta, ¿qué objetivo persigo con el amparo? Cuando ustedes estén en algún despacho y el abogado les encargue, oigan, redacta esta demanda de amparo, la primera pregunta que tienen que formular ustedes es esta. ¿Qué objetivo persigo con el amparo? ¿Qué estoy buscando con este amparo? Bien, para que ahí, a partir de ahí, desplieguen toda la estrategia para la redacción de la demanda. Bien, entonces, precisado el objetivo, la demanda debe de guardar total y absoluta congruencia entre los siguientes apartados de la demanda. Bien, la demanda va a tener varios apartados y estos apartados los vamos a estudiar en dos bloques. Bien, primero le voy a dar preferencia a los apartados de la demanda que son los aspectos que normalmente valora el juez cuando ustedes presentan la demanda. Estos apartados de los que yo voy a comentar ahora son los apartados que valorará el juez en cuanto ustedes presentan el escrito inicial de demanda. Bien, y por esa razón es que aquí debe de existir absoluta congruencia entre todos y cada uno de los siguientes apartados. Definidos mis objetivos, debo de hacer un estudio sobre la procedencia del juicio. Ahora explico esa parte. Y a partir de ahí, a partir de que yo determino que mi juicio es procedente, entonces debe de haber total y absoluta congruencia entre los objetivos que persigo, la autoridad responsable que voy a señalar en mi demanda de amparo, qué actos reclamados le voy a atribuir a esta autoridad responsable, si esos actos reclamados son susceptibles de suspenderse. Ustedes saben, yo puedo pedir la medida cautelar consistente en la suspensión en el amparo. Bien, y algo muy importante que normalmente no ponemos en nuestras demandas de amparo es qué efectos deseo que tenga la sentencia que se dicte en el fondo. Estos efectos de la sentencia deben de guardar total y absoluta congruencia con nuestros objetivos. Resulta que en el litigio estratégico en muchas ocasiones nos perfilamos para promover una extraordinaria demanda de amparo en la que queremos obligar al Estado a que lleve a cabo ciertas acciones en beneficio de cierta población en situación de vulnerabilidad. Bien, ese sería nuestro objetivo en el amparo. Y señalamos claramente a nuestras autoridades responsables, sus actos reclamados, incluso podemos hasta obtener una suspensión por allá.
Y resulta que ganamos el amparo, resulta que obtenemos una sentencia favorable en amparo, pero como desde el inicio, como desde que yo redacté mi demanda de amparo, no tracé la ruta que yo deseaba alcanzar en cuanto a los efectos de la sentencia, pues resulta que aquello porque me conceden el amparo, el juez me concede el amparo para unos efectos que yo no deseaba. En lugar de beneficiar a la comunidad en situación de vulnerabilidad que yo estoy defendiendo en el amparo, pues resulta que obtengo pronunciamientos de naturaleza declarativa en donde pues tengo una sentencia de papel que verdaderamente no representa un beneficio para esta comunidad en situación de vulnerabilidad. ¿Eso por qué sucede normalmente, abogados? Porque en nuestra demanda de amparo no proyectamos cómo quiero que la autoridad responsable cumpla la sentencia. Es decir, qué efectos quiero que tenga esta sentencia. Por eso, estos apartados deben de guardar total y absoluta congruencia. Hay un punto muy importante. Ya me pregunté, ¿para qué quiero el amparo? Ya fijé mis objetivos en el amparo, estoy buscando que se declare la inconstitucionalidad de una ley y que se declare la inconstitucionalidad de un acto. Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿procede el juicio de amparo? ¿Procede el juicio de amparo en contra de esa ley y en contra de ese acto que tú quieres llevar al juicio de amparo? Y es ahí en donde comienza el estudio sobre la procedencia del juicio. No me voy a detener aquí en estudiar las causales de improcedencia, eso ustedes ya lo abordaron en sus clases de amparo, en la clase teórica, pero es muy importante que ustedes cuiden que esa ley o que ese acto que van a impugnar no se ubique en alguno de los supuestos establecidos en la ley de amparo como causales de improcedencia. Bien, pensemos que definen sus objetivos, tienen claros los actos reclamados, son procedentes, es procedente la demanda en contra de estos actos y entonces ahora sí, comencemos con la redacción de estos apartados. Y fíjense bien, para ese fin, vamos a explicar cada uno de los apartados. Primero, el primer apartado que yo debo de tener muy claro al momento de redactar la demanda es mi autoridad responsable o mis autoridades responsables. Bien, si voy a señalar, si se trata de una ley, si el objetivo que yo persigo es que se declare la inconstitucionalidad de una ley, pues evidentemente tendré que señalar a las autoridades encargadas de expedir la norma. Bien, si lo que voy a impugnar es un acto, pues tendré que señalar a las autoridades que ordenen el acto o que se encarguen de ejecutar el acto. Bien, si voy a señalar una omisión como parte de mis actos reclamados, bueno, pues la autoridad responsable debe de tener dentro de sus atribuciones la obligación de hacer algo y yo debo de acreditar de alguna manera, aunque es normalmente una afirmación, pero yo debo de hacer constar en mi demanda que esa obligación legal que tiene impuesta la autoridad no se ha cumplido, no se ha agotado y normalmente a eso le llamamos omisión. Bien, o puede ser que se trate de una omisión legislativa, es decir, que la autoridad legislativa esté encargada de emitir una norma de carácter general y no lo haya hecho. Entonces, en ese caso, también precisaré la omisión en concreto. Entonces, una vez que identifico a la autoridad responsable, le tengo que atribuir el acto que evidentemente le corresponde. Ahora, aquí hay una regla muy importante que ustedes tienen que observar. Las denominaciones de la autoridad responsable. Este es un serio problema. Aparentemente, cuando señalamos al presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, porque impugnamos una ley federal, pues no hay mayor inconveniente allá, ¿no? El problema se presenta cuando en mis amparos o en mi demanda de amparo voy a señalar a una gran cantidad de autoridades responsables. Es el caso del amparo exploratorio, por ejemplo. Resulta que las denominaciones de la autoridad responsable no necesariamente coinciden con las que están establecidas en la ley. Y eso es un dolor de cabeza. Eso es un dolor de cabeza porque cuando el juez desea llamar a juicio a la autoridad responsable, resulta que su denominación no coincide con la que yo puse en mi demanda de amparo. Entonces, debo de tener mucha claridad
de cuál es la denominación correcta de la autoridad responsable para así indicarlo en el apartado correspondiente. Y debo de tener clara cuál es su competencia en la emisión del acto reclamado. Insisto, ya sé, si es un órgano legislativo, bueno, pues expedición de la ley. Si es una autoridad administrativa, por ejemplo, bueno, pues ordenará y ejecutará el acto. O si se trata de una omisión, ya como lo expliqué hace un rato, pues la ley tendrá que imponerle una obligación que no se ha cumplido. Entonces, en ese punto debemos de tener muy clara a la autoridad responsable. ¿Qué hace esa autoridad responsable? Para posteriormente abordar el siguiente apartado. Abordar el siguiente apartado que ahora sí son los actos reclamados. Entonces, observen ustedes cómo el principio de congruencia se va tejiendo. El principio de congruencia se va tejiendo entre los tres apartados que tienen ahorita en pantalla. Resolví la pregunta, ¿qué objetivo persigo? Declarar la inconstitucionalidad de una ley, por ponerles un ejemplo. Después, bueno, si busco la inconstitucionalidad de una ley, mis autoridades responsables, ¿quiénes son? ¿Es una ley federal o es una ley local? No, pues, ¿qué es una ley federal? Ah, pues entonces es el presidente de la República. Bueno, voy a comenzar en el orden correcto. Es el Congreso de la Unión por conducto de sus cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como órganos encargados de expedir la norma, y el presidente de la República como órgano encargado de la promulgación de la misma. Bien. Entonces ya tengo ahí identificadas claramente a las autoridades responsables encargadas de expedir la ley en el ámbito federal. Y entonces ahora sí, ¿qué le voy a atribuir? ¿Qué le reclamo a esa autoridad? Y en este caso, pues evidentemente puede ser la expedición de la norma general, en el ejemplo que estoy poniendo, o tal vez si se trata de un acto administrativo, pues haber emitido el acto, ordenar el acto. Probablemente también haya autoridades responsables que están encargadas de su ejecución. Unos son los que ordenan y otros son los que ejecutan. Bien, probablemente también señale a esa autoridad que tiene una obligación constitucional y legal y no ha cumplido con esa obligación y por lo tanto le voy a atribuir la omisión de hacer algo. O en el caso de omisiones legislativas, yo deseo que el Congreso de la Unión, la legislatura local, emita una norma de carácter general para regular una determinada situación y no lo hacen. Entonces le puedo atribuir una omisión legislativa. Claro, en este último punto quiero precisar, les reitero, tienen que estudiar la procedencia del juicio. Bien, tienen que ser cuidadosos con la procedencia porque, insisto, estos apartados que tienen en pantalla son los que va a ver el juez, es lo primero que va a analizar el juez. Y el juez va a corroborar que eso que ustedes están planteando resulte procedente en el juicio de amparo indirecto. Por eso tiene que haber un estudio previo sobre la procedencia del juicio. Entonces, observen ustedes, el objetivo se encuentra totalmente ligado a la autoridad responsable, es decir, busco o persigo que se declare la inconstitucionalidad de una ley. Perfecto. Autoridad responsable, órgano legislativo y órgano promulgador. Actos reclamados, pues la ley en concreto. Bien, ¿qué ley le estoy reclamando? No, pues el decreto número 103, mediante el cual se reformó el artículo 5 de la Constitución del Estado de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es que mi acto reclamado tiene que guardar total y absoluta congruencia con mi autoridad responsable. Regla también aquí, abogados, importante. Por cada autoridad responsable que yo señale, tiene que haber un acto reclamado. Bien, en ese sentido cobra vigencia el principio de congruencia entre todos los apartados. Bien, por cada autoridad responsable que yo indique en el apartado correspondiente, tiene que haber un acto reclamado. ¿Qué sucede si yo señalo a una autoridad responsable en el apartado correspondiente, pero no le atribuyo ningún acto reclamado? Pues evidentemente el juez no va a tener materia para pedirle su informe justificado. Oiga, señor quejoso o señora quejosa, ¿qué acto le atribuye a esta autoridad responsable? Porque pues no sabemos por qué la está demandando en el juicio de amparo indirecto, ¿no? Entonces, tiene que haber total y absoluta congruencia.
¿Y por qué señalamos que entre los apartados tiene que haber total y absoluta exhaustividad? Porque habrá actos de naturaleza compleja en donde intervienen varias autoridades en la emisión del acto. Es el caso de la ley, por ejemplo. Es el caso de la ley. Si bien es cierto, yo voy a impugnar el producto final, que es la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cierto es que esa ley, en el proceso de conformación de esa ley, intervienen varias autoridades. Bien, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente de la República. Entonces, de forma exhaustiva, tengo que llamar a todas las autoridades. No puedo dejar fuera al presidente, no puedo dejar fuera a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, no podría dejar fuera al Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque hay autoridades responsables que estoy omitiendo en mi escrito y que seguramente el juez de distrito me va a requerir, me va a decir, oiga, esta ley también la emitió tal autoridad. ¿Desea usted llamar como autoridad responsable? Y ahí tendremos que desahogar la prevención correspondiente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Muy bien. Entonces, estos son los primeros tres aspectos que ustedes tienen que valorar en la demanda de amparo indirecto. Vendría un cuarto aspecto, que sería la suspensión del acto reclamado. Les reitero, esto es lo primero que va a analizar el juez de distrito cuando ustedes presenten su demanda. Por eso lleva este orden. Ya cuando redactemos la demanda, les voy a compartir una especie de formato que yo utilizo aquí en la oficina, que no necesariamente coincide con este orden que yo estoy planteando. Ahorita concentré estos apartados porque estos apartados son los que voltea a ver el juez de distrito, el secretario de acuerdos, cuando se presenta la demanda inicial. Esto es lo primero que revisa. Procedencia del juicio, presupuestos procesales, podríamos decir, quiénes son las autoridades responsables, qué actos reclamados se le están atribuyendo y si estoy pidiendo la suspensión. Y entonces, cada acto reclamado, ya para la parte de la suspensión, fíjense qué interesante, cada acto reclamado produce consecuencias jurídicas distintas. Bien, por lo que la suspensión procederá dependiendo del caso concreto. Bien, es decir, dependiendo de la naturaleza del acto, procederá o no la suspensión. Estaré en condiciones de pedir o no la suspensión del acto reclamado. Pensemos el caso de el contribuyente que pide el amparo o que promueve el amparo para saber si existe una orden de aprehensión en su contra. Claro que le interesa pedir una suspensión. Imagínense que por ahí un juez de control levante la mano y rinda su informe justificado y diga, yo sí tengo una orden de aprehensión en contra de ese contribuyente por el delito de defraudación fiscal. Bien, evidentemente el contribuyente, en este caso el quejoso, pues está interesado en que esa orden de captura no se ejecute. Porque de lo contrario, pues evidentemente lo van a privar de la libertad y eso va a traer consecuencias jurídicas más delicadas para él. Entonces, ¿qué pensaríamos respecto de actos de esta naturaleza? Pues evidentemente pedir la suspensión para el efecto de que si se llega a ejecutar la orden de aprehensión, el quejoso quede a disposición del juez de amparo por lo que hace a su libertad. Esta es una forma muy particular en la que se concede la suspensión en materia penal. Ya no existe, colegas, desde la ley del 2013, de la ley de amparo de abril de 2013, ya no existe una suspensión para impedir que se ejecute una orden de aprehensión. La suspensión, dice la ley de amparo, en materia penal procede para el efecto de que el quejoso comparezca ante el juez de la causa a desahogar el proceso penal por el cual está siendo investigado, pero por lo que hace a su libertad queda a disposición del juez de amparo que está concediendo la suspensión. Y el juez de amparo es el que se encargará de resolver si procede concederle algún tipo de beneficio para que obtenga su libertad y quede sometido a proceso, ¿no? En materia penal.
Pero bueno, pensemos que ese es el objetivo de mi suspensión. Entonces, en cuanto yo advierta que existe una orden de aprehensión en contra de este contribuyente, claro que la demanda de amparo debe de pedir la suspensión de qué, de los efectos y consecuencias del acto que estoy reclamando, o en su defecto, la suspensión de la ejecución. Dice la ley de amparo, la suspensión se debe de otorgar para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Bien, y eso está, a veces es un poco complicado porque lo que buscamos la gran mayoría de las veces los abogados es obtener un beneficio restitutorio. Imagínense ustedes que por alguna mala fortuna este contribuyente es detenido. Este contribuyente es detenido y evidentemente pues la suspensión ya no la voy a pedir para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, porque pues en este momento está detenido. Entonces tendré que ponerme de manera muy creativa a pensar en cómo le voy a plantear la suspensión al juez de amparo para efecto de que se pronuncie a la brevedad sobre la libertad que pudiera obtener este quejoso en el juicio de amparo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acto reclamado puede ser muy variado y en ese sentido, normalmente lo que vamos a pedir son la suspensión de los efectos y consecuencias de la norma general o del acto que estamos reclamando, o en su defecto de actos que tengan omisiones más bien, que produzcan un efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso. Bien, o como es el caso de la omisión legislativa, en donde pues ahí sí no tenemos salvación, no procede conceder ningún tipo de suspensión. Aunque por ahí a lo mejor podríamos plantear hipotéticamente algún caso, pero bueno, será muy importante que tengan muy claro cuál es el efecto que ustedes desean obtener en la suspensión. ¿Qué desean obtener? Cuídense, digamos, hay ciertas reglas para la redacción del capítulo y esto lo vamos a ver poco a poco conforme vayamos redactando nuestra demanda, pero hay ciertas reglas en el sentido de que la suspensión no puede tener un efecto total y absolutamente reparatorio. Bien, la suspensión no puede tener un efecto que restituya al quejoso en el goce de un derecho, porque la regla general es que esa restitución en el goce del derecho violado, pues es propia de la sentencia que se va a dictar en el fondo del amparo. Bien, la regla general es que esta suspensión, en donde nosotros buscamos darle un efecto restitutorio en beneficio del quejoso, pues eso es propio de la sentencia de amparo. Ejemplo de estos efectos restitutorios, o incluso también el juez podría decirnos, te voy a negar la suspensión porque le estoy dando un efecto constitutivo. La forma en la que me estás pidiendo la suspensión tiene un efecto constitutivo. Es decir, estoy constituyendo derechos a tu favor que en este momento no tienes. Y la suspensión no es el medio idóneo para obtener ese beneficio, sino más bien la sentencia que se dicte en el fondo del juicio. Pensemos un caso, tenemos actualmente en el despacho el caso de un servidor público del Poder Judicial que tiene derecho, va a concluir su periodo en el cargo público que tiene en el Poder Judicial y dice la ley, dice la Constitución del Estado que él tiene derecho a ser ratificado por otros 4 años en el cargo. Bien, pensemos que su nombramiento está por terminarse, termina el próximo lunes para que se den una idea. Y dice la Constitución, una vez que concluya su nombramiento, tiene derecho a un nuevo nombramiento. Pero como ese nuevo nombramiento depende de la voluntad de ciertos órganos políticos que pueden intervenir en su designación, pues él se ve en la necesidad de promover un juicio de amparo para efecto de que se pronuncien, esos órganos se pronuncien sobre si lo van a ratificar o no. Pero en su amparo, el acto reclamado es la omisión de la autoridad encargada de ratificarme, la omisión de la autoridad encargada de ratificarme de pronunciarse sobre si me va a otorgar el derecho de ratificación o no, sobre si me van a ratificar en el cargo o no.
Y bueno, y él en la suspensión lo que hace es pedir la suspensión para el efecto de que él continúe en el encargo hasta en tanto se pronuncie el órgano político encargado de su ratificación. Bien, el órgano político encargado de su ratificación. Entonces, observen, el cargo que él tiene termina el próximo lunes. Hoy promueve la demanda y dice, juez de distrito, concédeme la suspensión para el efecto de que yo continúe en mi cargo hasta que el órgano político encargado de mi ratificación se pronuncie sobre mi ratificación, se pronuncie sobre si me va a dar continuidad en el cargo o no lo va a hacer. Pues resulta que aquí vamos a encontrar que algunos jueces nos han dicho, a ver, momento, señor quejoso, usted es un funcionario judicial y usted termina el encargo el próximo lunes. Si yo le concedo el amparo para que usted continúe en el ejercicio del cargo hasta que el órgano político se pronuncie sobre su ratificación, yo le estoy constituyendo un derecho a su favor, porque usted termina el encargo el próximo lunes y usted me está pidiendo que yo prolongue su nombramiento en el tiempo en una fecha posterior a ese lunes. Entonces, la suspensión va a tener un efecto constitutivo, porque estoy constituyendo derechos que en este momento usted ya no tiene, porque el próximo lunes usted termina el encargo. Entonces, cuidado con ese tipo de suspensiones en donde queremos constituir derechos a favor del quejoso que en estricto sentido la ley no le otorga. Bien, porque ahí podríamos tener la posibilidad de que el juez nos niegue la suspensión, de que el juez nos niegue la suspensión. Y fíjense que este es un tema bien interesante porque tenemos varios casos de funcionarios judiciales con amparos de esta naturaleza y se van a sorprender. Hay jueces que nos conceden la suspensión y no observan la parte de la Constitución de derechos, pero también hay jueces que nos niegan la suspensión y nos dicen, no, si te concedo la suspensión, te estoy constituyendo un derecho a favor del quejoso que no tiene. Con esto lo que les quiero decir es que habrá siempre varias formas de apreciar el acto reclamado, pero cuidado, no pedir con la suspensión que se constituyan derechos a favor del quejoso que no tiene. O también restitución de derechos. Restitución de derechos. Resulta que yo le pido, yo en mi acto reclamado señalo una omisión. Bien, y en la suspensión solicito al juez que le ordene a la autoridad a que haga lo que le estoy pidiendo como parte de la omisión. Es decir, la ley le obliga a la autoridad a que actúe en un determinado sentido, no lo hace, esa es una omisión. Y en la suspensión yo le pido al juez, concédeme la suspensión para el efecto de que la autoridad haga lo que tiene que hacer. Bien, pues evidentemente ahí hay un efecto restitutorio, porque el fondo del amparo es resolver si es fundado mi señalamiento acerca de la existencia o no de esa omisión y si esa omisión viola o no mis derechos humanos. Bien, pero en la suspensión, pues evidentemente el juez no podría concederla, no estaría en condiciones de concederla. ¿Por qué? Porque estaría resolviendo prácticamente el amparo ahí. Y entonces, en ese sentido, estaría restituyendo al quejoso en el derecho humano violado de manera anticipada. Y ahí también hay que tener cuidado. No es muy común que los jueces lleguen a negar las suspensiones, pues precisamente porque se está buscando restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado. Claro que como todo en la vida hay excepciones. Tenemos casos, por ejemplo, aquí en Yucatán, en donde solicitamos la suspensión para, imagínense, la quejosa es una persona de la tercera edad que se ubica en una comunidad que se llama Yaxhachén, bien, que está al sur del estado. Y resulta que es una comunidad que durante la pandemia se quedó sin agua. Y la autoridad en agua potable, agua para el consumo humano. Y recordarán que cuando inició la pandemia, una de las primeras recomendaciones era pues lavarnos las manos y mantener limpios los lugares en donde habitábamos. Pero evidentemente, si la gente no tiene agua, pues era una situación crítica la que atravesaba esta comunidad. Entonces, una persona de la tercera edad acude con nosotros y le tramitamos un amparo en donde el acto reclamado era
la omisión de prestar el servicio público de agua potable en beneficio de esta quejosa. Dado que el servicio público de agua potable en condiciones de pandemia, el no prestarlo, ponía en riesgo la vida de la persona, en este caso el juez de distrito aquí sí concedió una suspensión con un efecto restitutorio inmediato, consistente en que la autoridad encargada de prestar el servicio de agua potable abasteciera el domicilio de esta persona de manera inmediata. De manera inmediata. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que estaba buscando proteger en el juez de distrito era mayor a cualquier situación que pudiera ponderarse hasta que se dictara la sentencia al final. En este caso, la vida de la quejosa, la vida de una persona de la tercera edad a la mitad de una pandemia, ¿no? Entonces, en este sentido, es que cobran relevancia algunos asuntos en particular en donde válidamente vamos a pedirle al juez que restituya provisionalmente al quejoso en el goce del derecho humano violado, ¿no? Sobre todo en situaciones extremas en donde los bienes jurídicos que están tutelados por la Constitución están en un riesgo de poner en una situación crítica, vamos, el estatus jurídico de la persona, ¿no? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Si ustedes observan, guarda total y absolutamente congruencia, porque los 4 apartados que tienen en pantalla, porque ya que tengo identificados mis actos, debo de analizar muy claramente qué efectos y qué consecuencias jurídicas están produciendo esos actos. Y me debo de preguntar, ¿esos efectos, esas consecuencias jurídicas, las puedo suspender en el amparo? ¿Las puedo verdaderamente suspender de tal manera que no se ejecute el acto que estoy reclamando? ¿O de tal manera que no se sigan produciendo afectaciones a la esfera jurídica del quejoso? Ese es el punto que tengo que resolver al momento de pedir la suspensión del acto reclamado. Bien, bueno, pues definida esta parte, entonces viene el último punto que pusimos en este primer bloque de apartados, que son los efectos de la sentencia. ¿Por qué desde aquí los debo de pensar claramente? Porque desde que yo redacto mis objetivos, debo de trazar la ruta completa de cómo quiero que termine el juicio. Bien, es decir, qué sentencia de amparo indirecto estoy esperando que el juez dicte, bien, y cómo deseo que la autoridad responsable le dé cumplimiento a esa sentencia. Entonces, para eso es importante nuestra demanda de amparo acompañar un apartado que hable acerca de los efectos de la sentencia. Bien, de los efectos de la sentencia. Y esto nos va a permitir de manera muy congruente, entonces, ahora sí tener muy claras quiénes son mis autoridades responsables y tenerlas muy bien identificadas, porque al momento de que se dicte la sentencia, es a esas autoridades responsables a las que voy a obligar a que cumplan con lo que está enunciado en el apartado de efectos de la sentencia, a esas autoridades responsables. Pero para que el juez esté en condiciones de concederme el amparo como lo estoy pidiendo, mis actos reclamados tienen que ser congruentes con los efectos que estoy pidiendo. Es decir, si se va a declarar la inconstitucionalidad de una ley, el efecto natural es que esa ley se inaplique a la esfera jurídica del quejoso, que no se aplique a la esfera jurídica del quejoso de tal manera de que esa ley ya no le produzca afectaciones a su esfera jurídica. Creo que ese sería el caso más sencillo. O si se emite una orden, una visita domiciliaria y yo impugno esa visita domiciliaria en materia fiscal, bueno, pues si se declara la inconstitucionalidad de esa orden, pues esa orden, ¿cuál sería el efecto de la sentencia? Que la autoridad tributaria ya no pueda ejecutar la visita domiciliaria con fundamento o con motivo de esa orden que resultó inconstitucional en el amparo. Bien, o tratándose de la omisión, la omisión puede producir un efecto positivo inmediatamente en la esfera jurídica del quejoso, en el efecto de la sentencia. Si, imagínense ustedes, hay un caso muy interesante de un pabellón de enfermos de VIH
en la Ciudad de México. Resulta que una asociación civil les promueve un amparo indirecto para efectos de que se construya un pabellón en un hospital público de allá de la Ciudad de México para atender a los enfermos de VIH. Y entonces el acto reclamado era la omisión de la autoridad de salud de construir ese pabellón en el hospital, en un hospital de la Ciudad de México. Se dicta la sentencia, se concede el amparo para el efecto de que esta autoridad en materia de salud se encargue de habilitar el espacio correspondiente, es decir, construir o habilitar el espacio correspondiente para atender a los enfermos de VIH en este hospital. Lo ideal sería que la autoridad construyera el espacio. Pero resulta que al momento de ejecutar la sentencia, al momento de querer obtener el cumplimiento de la sentencia, pues como el abogado no previó qué efectos quería obtener con la sentencia, resulta que el hospital le contesta al juez de distrito: oye, yo estoy en la mejor disposición de construir o de habilitar incluso el espacio dentro de mi hospital. El problema es que no tengo recursos para hacerlo. Bien, no tengo los recursos para hacerlo y esos recursos no dependen de mí, dependen del Congreso que me los autorice para efecto de que yo pueda estar en condiciones de cumplir con la sentencia de amparo que me has impuesto. Entonces, fíjense aquí cómo hubo un mal planteamiento desde el inicio, los objetivos de la demanda de amparo. Bien, los objetivos de la demanda de amparo desde la perspectiva de que ¿qué objetivo persigues? Que se construya el pabellón en el hospital del que estamos hablando. ¿Quiénes son tus autoridades responsables? Pues la autoridad de salud. Ah, pero ¿sabes qué? También llama al Congreso por la omisión consistente en asignar las partidas presupuestales correspondientes para que ese hospital se pueda construir. Porque si no llamamos al órgano encargado de pagar, encargado de autorizar el destino de los recursos, pues evidentemente en mis efectos de la sentencia no voy a lograr absolutamente nada, ¿no? Entonces, observen cómo en estos primeros 5 apartados tiene que haber total y absoluta congruencia entre lo que estamos nosotros planteando en nuestra demanda de amparo, ¿no? Efectivamente, ese es el caso del pabellón 13, como nos indica Camila, ¿no? Y entonces, en este punto, observen ustedes, estos 5 apartados deben de guardar total y absoluta congruencia y cada apartado amerita un análisis con mucha exhaustividad, con mucha exhaustividad. Si estuviéramos recordando la lámina que ya les había compartido de la Justice Ginsburg, se acordarán que hay un punto en donde dice el trabajo del abogado tiene que ser casi artesanal. Y la verdad es que está muy romántico a lo mejor el concepto, pero es real, es real. Realmente en cada uno de estos apartados tenemos que ser muy, muy cuidadosos en cómo le vamos a plantear al juez para tratar de obtener, ¿qué? Los objetivos que me planteé desde mi primer apartado, desde el inicio. ¿Correcto? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ahora, aquí ustedes podrían cuestionarme y decirme, oye, profesor, sí, pero bueno, ya quedaron, voy a regresar la lámina, está muy bien, autoridad responsable, actos reclamados, suspensión, efectos de la sentencia. Bueno, ¿y en qué momento hablo en la demanda? ¿En qué momento hablamos al momento de redactar la demanda de derechos humanos? ¿En qué momento hago el planteamiento de que se están violando derechos humanos y de que por esa razón se nos debe conceder el amparo? Bien, estos son los primeros 5 apartados que ustedes deben de tener muy claros al momento de redactar una demanda. Viene un segundo bloque que tiene que ver con, igual, los objetivos, los tengo muy claros mis actos reclamados, ya los precisamos en las láminas anteriores, y entonces ahora sí viene aquí viene la relatoría de los hechos, es decir, le voy a explicar al juez en qué consisten los antecedentes del acto reclamado, qué hechos considero que son sumamente relevantes que él debe de conocer para que esté en condiciones de resolver mi juicio de amparo.
Y recuerden ustedes que las pruebas que vamos a ofrecer en el amparo sirven para demostrar los hechos o antecedentes que yo narré en el apartado correspondiente. Bien, las pruebas deben de guardar congruencia con mi capítulo de hechos y de alguna manera con el último de los apartados que estoy viendo en pantalla, que es conceptos de violación. Pero las pruebas deben de guardar una conducción total hacia los hechos o antecedentes que yo estoy narrando. Resulta que en muchas ocasiones en los hechos, el abogado se limita a decir, soy un contribuyente, considero que tengo la sospecha fundada de que hay una orden de aprehensión en mi contra, solicito se me conceda el amparo. Esos son sus hechos. Esos son los antecedentes del acto reclamado. Pues no, ¿y qué pruebas vas a ofrecer? Pues muchas ocasiones ni siquiera acredita que es un contribuyente. Bien, entonces, no, abogadas, abogados, cuando redactemos estos apartados, debe de ser con mucha exhaustividad. Claro, no introducir elementos que no resulten destacables o relevantes para la lectura de la demanda o para el juicio, para la trascendencia del juicio, pero tampoco olvidar mencionar algún hecho o antecedente importante. Tiene que estar todo lo que tiene que estar en nuestra demanda, ¿bien? O sea, tenemos que ser muy exhaustivos en ese sentido. Entonces, vamos a ver, definidos los actos objetivos y los actos reclamados, en los antecedentes, en el capítulo de hechos o antecedentes del acto reclamado, que este es otro apartado de la demanda, aquí debemos describir con mucha exhaustividad cada hecho o antecedente. Por cada norma, acto o omisión debemos referir sus antecedentes o los hechos que consideramos destacables para este punto en concreto. Debemos procurar escribir con el detalle suficiente, bien, de manera clara, de manera muy concreta, pero de manera exhaustiva, vamos, que no se nos olvide nada. Debemos de poner todos los hechos o antecedentes que consideremos relevantes. Y este apartado, como les explicaba hace un rato, guarda total vinculación con nuestro capítulo de pruebas. Las pruebas que yo voy a exhibir en la demanda, en mi escrito inicial, deben de estar relacionadas con cada uno de los hechos que yo voy narrando. Normalmente lo que yo sugiero en el apartado, y lo vamos a ver más adelante, es en la demanda, normalmente numeramos estos hechos. Por cada número, describir un hecho. Bien, hagan de cuenta, 1 punto y guión. Soy un contribuyente que se ubica en el régimen de incorporación fiscal. Bien, ese es mi primer hecho. Si ese es mi primer hecho, yo debo de acreditar, una, que soy un contribuyente y dos, que además soy un contribuyente que me ubico en los supuestos del régimen de incorporación fiscal. Tendré que acompañar las documentales correspondientes para demostrar estas dos condiciones, estas dos circunstancias. O en el caso del funcionario judicial que les narraba hace un rato, a lo mejor uno de sus hechos nos va a decir, de tal fecha a tal fecha, fui designado para ocupar el cargo de funcionario judicial. Entonces, él tendrá que acompañar el nombramiento, una copia certificada o el original, si es que es necesario, del nombramiento en el que conste que efectivamente de tal fecha a tal fecha, él fue designado para ocupar un cargo público. Bien, entonces, por cada hecho, la regla es que por cada hecho tiene que haber una prueba. Tiene que haber una prueba. Y la recomendación es que redacten, por cada párrafo, redacten solo un hecho. De tal manera que al momento de revisar su capítulo de pruebas y cotejarlo contra los hechos, no les cueste ningún trabajo identificar, ligarlos inmediatamente. Entonces, en ese sentido es que cobra mucha relevancia aquí que por cada hecho existe una prueba que acredite ese hecho. Claro que hay excepciones. Si yo voy a referir una ley, la publicación en el diario oficial de una ley como parte de mis hechos, pues evidentemente las normas no están sujetas a comprobación. Es un hecho notorio que está el diario oficial allá y que está publicado. No obstante ello, hay algunos abogados que de cualquier manera exhiben los diarios oficiales. No está mal, está bien, lo podemos hacer y es válido también hacerlo, ¿no? Entonces, después viene el capítulo de pruebas, que ya lo expliqué.
por cada acto, por cada hecho debemos de tener una prueba. Ahora, cuando presentamos nuestra demanda inicial, debemos procurar acompañar pruebas para acreditar tres aspectos: la existencia del acto reclamado, el interés jurídico legítimo del quejoso y todas las pruebas relacionadas con los hechos o antecedentes del acto, de los actos reclamados. ¿Bien? Bien, y que le dan sustento a nuestros conceptos de violación. Estos tres elementos tienen que estar acreditados, ¿bien? Porque si no, corremos el riesgo de que si yo no acredito la existencia del acto reclamado, me desechen mi demanda o en su defecto, al momento de dictar sentencia, me sobresean el juicio porque no existe el acto reclamado. Bien, o que yo no acompañé documentales suficientes para acreditar el interés jurídico legítimo. Bien, me digo ser el titular de un derecho, pero ninguna de las documentales me acredita como tener interés jurídico en ese derecho. Bien, o yo narro completos mis antecedentes y mis hechos, pero lo mismo, no acompañé las documentales, pues en ese sentido, ojo, porque puedo poner en riesgo la procedencia del juicio y que en virtud de ello me sobresean el juicio de amparo, o en todo caso, poner en riesgo la sentencia que se dicte en el fondo. ¿Por qué? Porque narré hechos, pero no acompañé ninguna prueba para demostrar mi dicho. Bien, ejemplos del caso, ejemplos del caso de la existencia del acto reclamado o existencia del interés jurídico. Varios de ustedes trabajan en notarías. Varios de ustedes trabajan en notarías y como ustedes sabrán, hay un impuesto que se le cobra al comprador, que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Bien, resulta que puede ser que yo estime que ese impuesto que se me está cobrando en ese momento con motivo de la compraventa de un bien inmueble, pues yo considere que es inconstitucional y que en ese momento yo como contribuyente, yo como pagador de ese tributo, decida impugnarlo en el juicio de amparo. Entonces, para yo acreditar la existencia del acto reclamado, pues tendría que acompañar un documento con el que acredite la retención del impuesto. Bien, el notario normalmente nos hace las retenciones correspondientes, entonces yo tendría que acompañar un documento para acreditar la retención. ¿Por qué? Porque en ese momento yo voy a acreditar un segundo elemento, que es el interés jurídico, es decir, me retuvieron el impuesto y automáticamente con ello me están privando de recursos que son de mi propiedad con motivo del cobro de un impuesto que yo considero que es inconstitucional. En ese momento acredito mi interés jurídico. Bien, y bueno, pues evidentemente acompañaré las pruebas de todos los antecedentes o de los hechos que yo narre en la demanda. Pero aquí es importante que ustedes siempre se preocupen por acreditar la existencia del acto reclamado. Claro, en el caso de omisiones, pues es imposible, ¿no? No hay forma de acreditar esa omisión. ¿Por qué? Porque estamos buscando, estamos precisando como acto reclamado un hecho negativo y los hechos negativos no están sujetos a prueba. Entonces, ahí es en donde vamos a tener mucho cuidado en ser congruentes en el tipo de pruebas que vamos a exhibir. Redactado nuestro capítulo de pruebas, vienen lo que podríamos decir es el corazón de la demanda de amparo indirecto. Bien, es el corazón de la demanda de amparo indirecto, que son precisar nuestros preceptos constitucionales y nuestros artículos de tratados internacionales de derechos humanos que consideremos violados. En otras palabras, preceptos constitucionales o convencionales de convenciones internacionales que estimemos han sido violados por el acto que estoy reclamando en el juicio de amparo. Entonces, en es importante señalar que el amparo procede por violaciones a los derechos humanos establecidos en la Constitución o establecidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Deben de estar vigentes en territorio nacional estos tratados para que puedan ser señalados como parte de este apartado, ¿no? Normalmente señalamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si se trata de derechos de los niños, pues a veces invocamos la Convención sobre los Derechos de los Niños. Si se trata de la mujer, pues igual, puede ser que esté la CEDAW o algún otro tratado internacional. Pero en fin, aquí su obligación únicamente es verificar
qué artículo de la Constitución o qué artículo del Tratado Internacional considero que se violó por el acto reclamado. Y fíjense una cosa, en este apartado es el único lugar donde yo considero que ustedes deben de transcribir todos los artículos que ustedes consideren que se violaron. Claro, transcriban la parte conducente. Es decir, a mí me interesa señalar que el acto carece de fundamentación y motivación. Artículo 16. Sí, pero el artículo 16 tiene 500 párrafos. Entonces, ¿cuál de todos esos párrafos es el que consideras violado? No, pues el primero. Artículo 16, párrafo primero. O es un acto privativo, artículo 14, párrafo segundo. Ah, bueno, solo transcribo la parte conducente. Lo mismo en el caso de los tratados internacionales. Pero sí les sugiero que aquí los transcriban y durante la redacción de los conceptos de violación ya no los vuelvan a plasmar. Con una sola vez que se expresen literalmente o se transcriban literalmente estos artículos es suficiente. Ya lo que vamos a hacer en los conceptos de violación es parafrasear el contenido de esos artículos, expresar su interpretación de tal manera de que ya no hagamos cansada la lectura de nuestra demanda. Bien, recuerdan que ya redacté un concepto de violación aquí con ustedes y que de alguna manera ya lo hemos venido trabajando, aunque de todas maneras lo voy a explicar un poco más adelante. Bien, ya precisé mis preceptos constitucionales violados y entonces ahora sí viene la parte en donde más dolores de cabeza tienen los abogados que comienzan con la redacción de demandas de amparo. ¿Cómo redacto un concepto de violación? ¿No? De entrada, comprender qué es el concepto de violación. Deben de tener ustedes muy claro que es un razonamiento jurídico con el que pretendemos argumentar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Bien, es decir, estos conceptos de violación están asociados o tienen como propósito demostrar que los actos que estoy reclamando vulneran los derechos humanos que mencioné en mi capítulo o en mi apartado de preceptos constitucionales violados. Ahora, los conceptos de violación pueden tener un contenido material muy diverso. Pueden ser conceptos de violación que estén encaminados a cuestionar la forma en la que se expidió el acto reclamado o que estén cuestionados a reclamar el fondo, la materia, la sustancia del acto reclamado, el tema que en concreto que aborda el acto reclamado. Lo que es una realidad es que aquí sí, abogados, no escatimen, expresen todos los conceptos que tengan a su alcance, todo lo que interpreten acerca de violaciones a derechos humanos con motivo del acto reclamado, háganlo valer todo, no se reserven nada. Por más que en la ley de amparo para algunas materias exista la suplencia en la deficiencia de la queja, eso no significa que a ustedes los libere de la obligación de desarrollar de manera exhaustiva todos y cada uno de sus argumentos. Fíjense bien, aquí por cada acto reclamado, por cada norma, por cada acto, por cada omisión, tiene que haber un concepto de violación. Bien, tiene que haber un concepto de violación. Y también tiene que haber, tienen que observar que si yo señalé en mis preceptos constitucionales violados, hagan de cuenta, ejemplo, señalo como preceptos constitucionales violados artículo 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo. Pues mis conceptos de violación tienen que ir en torno a estos dos artículos. Tiene que haber por lo menos un concepto de violación por cada artículo. O me van a decir, profesor, no se justifica un concepto de violación por cada artículo, los voy a estudiar conjuntamente. Bueno, pero que tu estudio refleje que efectivamente estás abordando los dos derechos humanos que reconoce uno el 14 y otro el 16 constitucional, y este concepto de violación que aborda las violaciones al 14 y al 16 constitucional debe de guardar total congruencia con el acto reclamado que estás señalando, con el acto reclamado que estás atribuyendo a la autoridad responsable. Lo normal, insisto, es que por cada autoridad responsable exista un acto reclamado y por cada acto reclamado un concepto de violación. Bien, un concepto de violación en el que se estudien
todos los artículos que yo señalé que son violados por el acto de autoridad. Ahí tiene que haber total y absoluta congruencia. ¿Por qué? Porque imagínense que yo señale un acto reclamado, pero no formule ningún concepto de violación. No haga valer ningún razonamiento lógico jurídico en contra de un determinado acto reclamado. Se va a sobreseer el juicio por lo que hace a ese acto reclamado. No señalé ningún concepto de agravio y por lo tanto el juez no tiene materia para pronunciarse. Y en ese sentido es que resulta sumamente relevante que cuiden por completo la congruencia de todos estos apartados. Bien. Entonces, en resumen, esta segunda parte del bloque de apartados de la demanda es un segundo bloque que ya está, como ustedes podrán observar, ya está involucrado con el fondo del juicio, con la materia o con la litis sobre la cual se va a pronunciar el juez de distrito en el fondo. Y de ahí que, bueno, yo haya diseñado el método para que el abogado primero se preocupe por el punto número 1, que es la procedencia del juicio y aquellos apartados que el juez de distrito va a observar al iniciar, al presentarse el escrito inicial de demanda, y luego un segundo bloque que el juez de distrito va a estudiar al momento de dictar la sentencia que resuelva el fondo del juicio de amparo. Bien, por eso están divididos en este orden. Ahora, ya que les comparta a ustedes el formato que yo utilizo es un formato que se apega total y absolutamente al artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo vamos a ver en la siguiente clase para que observen ustedes ya en concreto cómo este método lo traslado al papel, digamos, ¿no? Lo que normalmente hago con los chicos o con los abogados que trabajan aquí conmigo es que primero redactamos un documento de trabajo. Un documento de trabajo que refleje cada uno de estos apartados. ¿Qué contiene cada apartado? Bien, hagan de cuenta, así como el arquitecto hace un plano y después el plano se lo pasa a los ingenieros para que los ingenieros hagan la construcción, pues lo mismo nosotros, el abogado que va a proyectar el juicio, primero elabora esta ruta, ¿bien? Y va definiendo qué va a señalar en cada apartado, de tal manera que cada apartado tenga un contenido muy particular, que tenga un contenido claro, definido, y que al momento de empezar a redactar la demanda de amparo ya sea mucho más sencillo qué debo de poner en cada uno de los apartados, ¿bien? Por eso lo he denominado el método de la congruencia y la exhaustividad, porque este método, antes de que me pasen la demanda, yo reviso ese documento de trabajo y yo ya tengo claridad. Si el abogado que va a redactar la demanda de amparo tiene la idea clara de qué estamos buscando con ese amparo y si ha elaborado su plan de trabajo, su documento de trabajo de manera clara, congruente, exhaustiva, ¿no? Si desde ahí yo observo que la demanda tiene un buen proyecto, vamos, que el documento de trabajo está bien proyectado, seguramente la demanda tendrá una redacción muy cercana al documento final. De tal manera que a veces esa revisión al documento final, pues es simple y sencillamente a veces estratégica o incluso muchas veces de forma. Ya ni siquiera nos metemos al fondo del tema porque el abogado comprendió claramente no solo el método, sino lo que tenía que plantear en la demanda, ¿correcto?